Nuestro invitado de hoy, Alejandro Gamboa Alder, es abogado, ejecutivo principal de la Organización Mundial del Comercio desde el año 2000, a cargo del Consejo de Comercio de Mercancías, experto en temas de acceso a los mercados, valoración en aduana, licencias de importación, reglas de origen y facilitación del comercio internacional. Fue secretario del Consejo de Ministros de Colombia bajo la dirección de Belisario Betancur, superintendente de Propiedad Industrial, fue secretario general de la Alcaldía de Bogotá, representante de Colombia en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, consultor internacional en temas de comercio, propiedad industrial, contratos de transferencia de tecnología, de distribución y agenciamiento, profesor universitario de posgrado, conferencista internacional en temas comerciales, miembro número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Hoy, en el Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Desde Ginebra, Suiza, Alejandro Gamboa, el comercio internacional y su futuro post-COVID. Muy buenas tardes, Alejandro, y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Angelita, y muchas gracias por esta invitación. Es para mí un placer estar en tu programa. Alejandro, pues usted lleva muchos años trabajando en la Organización Mundial del Comercio y pues esa es una organización que empezó hace más de 70 años. ¿Qué hace esa organización? Bueno, Ángela, en realidad la Organización Mundial del Comercio empezó en el año 95 porque es la sucesora del GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se estableció en la Conferencia de La Habana tras la conferencia de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial a efectos de promover el comercio internacional. Pero inicialmente la OMC, o el GATT en ese entonces, solamente se ocupaba de los bienes y tenía también excluido un gran componente de los productos, como eran los productos agrícolas, por una derogación especial que habían solicitado los Estados Unidos de que estos no se incluyeran en las negociaciones comerciales de reducción de aranceles. Los aranceles son esos impuestos que cobran los estados cuando los bienes pasan su frontera. Pero posteriormente se vio que el sistema era bastante eficaz, sin embargo, que era necesario meterle el componente de los bienes agrícolas y también que el comercio internacional no solamente se limitaba a los bienes, sino que también se extendía al comercio de servicios y a la propiedad intelectual. Y por eso entonces se creó la Organización Mundial del Comercio en el año de 1995 tras el Acuerdo de Marrakech, y es lo que constituye hoy en día el sistema multilateral del comercio, es decir, el sistema que regula absolutamente todas las normas para el intercambio de bienes, de servicios y de la propiedad intelectual a nivel mundial. Alejandro, ¿cómo ha logrado la Organización Mundial de Comercio sobrevivir todas estas crisis en un mundo tan polarizado? Bueno, la Organización Mundial del Comercio tiene unas rondas periódicas de negociación y efectivamente lo que se hace a través de ellas es unas negociaciones, bien sea o para reducir aranceles, estos impuestos que les decía que se cobran a los bienes cuando atraviesan las fronteras, o sino también para reducir en materia de bienes lo que se llaman las barreras no arancelarias, todas aquellas características de los productos, requisitos técnicos, forma de empaque, forma de comercialización, la inocuidad de los alimentos, de las bebidas, el tamaño de los peces, las reglas de origen, las licencias de importación o los permisos que ponen algunos países para poder importar determinados bienes, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Colombia, las armas o como pueden ser los precursores químicos para la producción de drogas. Entonces, la OMC lo que hace es regular todo esto y con sus negociaciones periódicas ha ido reduciendo el nivel de estas barreras para facilitar el comercio internacional. Y uno de los grandes logros que tuvo hace unos años, en el 2015, fue la firma de un nuevo acuerdo multilateral, que es el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que va precisamente a reducir todas las trabas y los obstáculos que se le ponen a la importación, a la exportación y también algo muy importante, al tránsito de las mercancías. Entonces la organización lo que ha hecho es, a través de sus miembros, imponer las reglas del libre comercio, de forma que los países tengan la autonomía de hacer sus regulaciones propias
pero que no vulneren principios fundamentales como es la cláusula de la nación más favorecida, es decir, el beneficio que yo le otorgo a cualquier país se lo tengo que extender inmediatamente a todos los miembros de la organización. La no discriminación, yo no puedo en productos similares tratarlos de diferente manera por el origen de estos o frente a los mismos productos de origen nacional. Y la transparencia, que es uno de los pilares fundamentales, porque la transparencia es lo que le da previsibilidad al comercio internacional, porque le está diciendo a los productores internacionales cuáles son el tipo de reglas o de condiciones que se le imponen en los otros mercados a la comercialización de sus productos, de manera que estos puedan tener los beneficios de entrar con unos aranceles muy bajitos sin que sean detenidos en la frontera porque no cumplen con otras características. Adicionalmente, la Organización Mundial del Comercio tiene lo que se llama el órgano de solución de diferencias, que es donde cuando se considera por parte de uno o más miembros que otro país a través de sus medidas comerciales y sus políticas comerciales atenta o disminuye sus derechos, establezca un panel entonces o un grupo de estudio de unos jueces internacionales completamente objetivos que van a determinar un fallo y van a decir si la medida está acorde con las normas y principios de la OMC o si, por el contrario, el país tiene que acomodarlas a estas normas y principios. Alejandro, la mayor parte de los países del mundo pertenecen a esta organización, o sea, ¿cuántos países hay? Pero ¿cómo maneja, por ejemplo, relaciones tan complejas como lo que ocurre entre Estados Unidos y la China? Y si efectivamente los países obedecen lo que dice la Organización Mundial del Comercio. A ver, lo primero que tengo que aclarar es que la Organización Mundial del Comercio per se no dicta las cosas y no le dice a sus miembros cómo deben actuar, porque es una organización que por su esencia misma es dirigida por los miembros. Si ustedes pudieran tener la oportunidad de ver una fotografía de una reunión de la OMC, a diferencia de las reuniones de Naciones Unidas, lo que tiene es que las mesas se encuentran paralelas al podio y no se encuentran al frente del podio, porque las negociaciones se llevan entre los miembros. Alejandro, pero ¿cómo maneja entonces la OMC unas relaciones tan complicadas o lo que está viendo el mundo como las relaciones entre la China y Estados Unidos? Primero que todo, hablo en nombre propio y no en nombre de la organización. Segundo, la organización, como decía anteriormente, es regida por sus miembros. Entonces, no es la organización la que los maneja. Son los miembros, bien sea la China o bien sea los Estados Unidos o la Unión Europea o Japón o Colombia o Brasil o Nigeria o Kenia o Bangladesh o Sri Lanka, los que llevan sus preocupaciones comerciales a la OMC y levantan los puntos que les preocupan, bien sea en materia de bienes, como lo que se está viendo, o en materia de servicios o en materia de propiedad intelectual. Bueno, pues esto es un tema que todo el mundo se pregunta cómo va a ser, porque es como se ha vuelto como una gran preocupación a nivel mundial, precisamente por la forma como estos dos países se comportan. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska.
Nachira, ganadora del galardón a la Mujer Vallecaucana 2018 en el ámbito económico. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera Cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro desde Ginebra, Suiza. Alejandro Gamboa, el comercio internacional y el futuro post-COVID. Alejandro, ahora miremos pues, el mundo ha cambiado completamente con lo que tiene que ver con el COVID. ¿Cómo ves tú que ha cambiado el comercio internacional en estos 6-7 meses en que la gente ha tenido que encerrarse y que uno ve que sí el comercio internacional en alguna forma ha sido afectado? La pregunta es muy interesante y efectivamente, si bien el sistema multilateral de comercio por el escalamiento político de los temas que ha llegado a la organización, que es especializada solamente en el comercio internacional, ya venía creando algunas dificultades, pues lo que ha pasado con esta pandemia es que así como la gente se ha encerrado, también las fronteras se cerraron. Y ahí se han producido unos fenómenos muy interesantes, porque lo que han sido las cadenas logísticas se han roto, las cadenas globales de valor se han roto. En el mundo se estaban haciendo productos made in the world, hechos en el mundo, porque tenían componentes o tenían partes que son ensambladas en diferentes lugares del mundo y resultaban mucho más económicas que si fueran ensambladas directamente en el país. Entonces, al principio no se notó mucho porque o bien ya tenían en stock todos los materiales y todos los insumos y todos los componentes para seguir en su producción. Y también siguieron entregando y cumpliendo con sus contratos. Pero en la medida en que se cerraron las fronteras, entonces empezaron a carecer de esto. Y esto va a ser un impacto importante en materia del comercio internacional porque habrá una tendencia a futuro a que nuevamente las empresas y los países apoyen a sus empresas para una producción local. El hecho de una producción local les va a garantizar a futuro el abastecimiento en determinados bienes, en determinados servicios, pero a la vez también va a incidir en los precios, porque los precios de producción, los costos de producción van a ser muchísimo más elevados que cuando el mundo está integrado en las cadenas de valor. Sin embargo, el sistema de comercio internacional seguirá siempre teniendo vigencia, porque el comercio es fundamental. Hay una interdependencia hoy de bienes y de servicios. En materia alimentaria es innegable, en materia de los productos básicos, en materia de los insumos químicos y también en materia de la producción de ideas, esto es fundamental. Entonces, el sistema va a seguir siendo válido, pero va a haber seguramente una relocalización de empresas en las cuales sí, muchos tendrán que volver o le pedirán a sus empresas que vuelvan a producir localmente, tendrán que mirar qué sectores son los más esenciales para ellos y en cuáles otros van haciéndolo. Tendrán que continuar haciéndolo también internacionalmente, pero el comercio internacional no se va a acabar, el comercio internacional no se puede acabar porque es lo que ha permitido que el mundo precisamente llegue a los progresos tecnológicos a los cuales ha llegado por el intercambio comercial, por el intercambio de ideas, por la facilidad en la producción, por el abaratamiento en los costos de la producción. Alejandro, pero mira, por ejemplo, que uno ve que los almacenes están en muchas cosas desabastecidos, pero que también hay una demanda por diferentes productos, es decir, como resultado de la pandemia. Por ejemplo, que los tapabocas, que los respiradores, que en fin, o sea que como que el mundo se ha centrado en poder producir estos productos que tienen que ver con la pandemia. ¿Cómo ha cambiado eso el comercio internacional? En esto ha surgido otra nueva tendencia y corriente que la pandemia aceleró,
y es lo relacionado con el comercio electrónico. Entonces, muchos de estos bienes a los que te está refiriendo por el cierre de las fronteras, por el rompimiento de las cadenas logísticas en algún momento que se dio durante la pandemia, se han podido obtener precisamente gracias al comercio electrónico. Y lo que ha pasado es que ha habido una aceleración de esta nueva tendencia y se ha visto la importancia que tiene el comercio electrónico para los países, porque es la forma más fácil de mirar en qué parte del mundo están los productos que yo necesito. Sin embargo, esto va acompañado también de otra serie de riesgos, y es que muchas veces, como tú también lo dices, con estos respiradores y con estas máscaras se ha presentado muchos inconvenientes, como el hecho, por ejemplo, de que no cumplan con las características técnicas para que sean efectivos para el fin que se tienen, que los respiradores tengan la presión que se necesita, que las máscaras no se rompan y sean de los materiales que no permitan que el virus pase. Entonces, se le presentan nuevos retos al comercio internacional, nuevos retos para poder abastecer esto, y se ve que hay una nueva vía alternativa que va a ser la vía del futuro, que se ha acelerado, como es el comercio electrónico. Pero tocará entonces, y es lo que está haciendo la Organización Mundial del Comercio a través del programa de trabajo sobre el comercio electrónico, pero también a través de lo que se llama la Joint Statement Initiative. Es un discurso, una iniciativa sobre un discurso conjunto de llegar a un acuerdo plurilateral inicialmente sobre lo que es el comercio electrónico y regularlo para poder proteger al consumidor, para poder tener transacciones seguras, para poder evitar la cibercriminalidad en cuanto que haya oferentes de servicios que son falsos o que se le roben la plata al consumidor o que le roben la plata al vendedor, y también que los productos tengan las características que son necesarias para el cumplimiento del fin para el cual se están adquiriendo. Entonces, es toda un cambio en la forma de comercializar que se está viniendo, y es una cuestión a la cual los miembros de la Organización Mundial del Comercio están haciendo sus mejores esfuerzos para poder responder a estos nuevos retos que se le están planteando al comercio internacional por culpa de la pandemia. Bueno, pues eso parece que definitivamente hacia allá va el mundo, y uno también ve que las acciones de aquellas compañías que están dedicadas a lo que tiene que ver con el comercio electrónico son las que siguen subiendo en la bolsa. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador, Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la Mujer Vallecaucana 2018 en el ámbito económico. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com.
Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Desde Ginebra, Suiza, Alejandro Gamboa, el comercio internacional y el futuro post-COVID. Alejandro, ha habido un informe que se publicó sobre la propiedad intelectual. ¿Cómo funcionaría eso en este futuro post-COVID? Bueno, hay muchas cosas que también se plantean como retos. De hecho, una de las grandes problemáticas que se encuentra en el comercio mundial y de los riesgos que hay hoy en día es la violación de los derechos de propiedad intelectual en todo nivel. No solamente en la producción de bienes, sino también en la producción de servicios. Y hay un comercio ilícito de bienes lícitos y un comercio ilícito de bienes ilícitos. Y esto es un fenómeno complejo de atacar. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio tiene el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, donde los miembros han sacado sus legislaciones para combatir este tipo de acciones. Pero se presentan siempre violaciones, porque el ser humano es así, el ser humano quiere también apropiarse y quiere tener también los bienes que otros tienen de determinadas marcas y se producen falsificaciones. Pero esto representa nuevamente grandes retos para el comercio internacional, porque no solamente la falsificación de prendas de vestir, la falsificación de artículos del calzado y del cuero, como pueden ser bolsos y demás, sino también la falsificación de cosas más importantes y mucho más graves, como son la falsificación de medicamentos, como pueden ser la falsificación de repuestos para aviones, que no ofrecen jamás las mismas condiciones que los productos legítimos. Y ahí también se presentan otros retos, porque las aduanas empiezan a verse atiborradas de cantidades, de miles de envíos por el comercio electrónico que vienen de todas las partes del mundo y que es muy difícil llevarles la trazabilidad para ver si estos bienes son legítimos o son ilegítimos. Entonces son retos muy grandes que tenemos y son retos en los cuales los esfuerzos a nivel internacional están yendo también para el uso de lo que se llama ahora la inteligencia artificial, la llamada blockchain o la misma inteligencia artificial de tener mucha información con unos algoritmos que puedan producir rápidamente unos resultados y que los países puedan detectar frente a determinados productos de dónde viene el riesgo para poder tomar las acciones en la frontera. Y esto es una cosa que es supremamente importante y también es una aceleración del uso de estas herramientas informáticas, de la tecnología de punta o las tecnologías disruptivas, como se le llama, también que se ha acelerado justamente con la pandemia por todo lo que significa los nuevos retos y los nuevos desafíos y los nuevos riesgos que se están creando para cada uno de los países, porque el riesgo por país es diferente. El riesgo por puerto de entrada de las mercancías lícitas e ilícitas es diferente. Gracias a toda esta inteligencia artificial es que en alguna forma va a poder controlarse a futuro ese flujo tan grande, lo que se llama el tsunami de productos que están llegando hoy en día a los productos. A los países. Para darte un ejemplo, la Poste de Francia, el Correo de Francia, recibe más o menos unos 600,000 paquetes, pequeños paquetes diarios. En Estados Unidos, por el Post Office, están circulando cerca de 1 millón de pequeños paquetes diarios. Controlar todo esto es muy difícil si no se tienen los medios y si no utilizan los medios de las altas tecnologías, de las nuevas tecnologías, para con algoritmos poder determinar en una forma rápida y expedita dónde está el peligro y en cuáles de esos bienes que están pasando a grandes velocidades por las aduanas hay que detenerlos porque o son falsificados o son bienes que tienen alguna peligrosidad o son bienes que no cumplen con las normas sanitarias y entonces pueden dispersar pestes en el territorio de mi país, lo cual podría ser muy nocivo, por ejemplo, para mi agricultura, además de ser nocivo para el consumo humano. Entonces,
son elementos a los cuales se está trabajando, son elementos en los cuales las organizaciones internacionales, el mundo y el comercio internacional y las administraciones en materia de comercio internacional están trabajando fuertemente. Y una de las grandes facilitadores de esto fue ese acuerdo que les mencioné, el acuerdo de facilitación del comercio, porque permite, por ejemplo, adelantar los procesos de revisión de los productos que me van a llegar, mandándolos electrónicamente antes de que los bienes lleguen, o a través de las llamadas ventanillas únicas de comercio exterior, o a través de los pagos electrónicos. Entonces hay una trazabilidad mucho mayor, ¿sí? Y una facilidad mucho mayor al comercio de la millonada de paquetes que diariamente están atravesando todas las fronteras, porque es que el comercio no tiene límites, el comercio no tiene fronteras, el comercio no tiene horas, el comercio no tiene vacaciones, el comercio no tiene feriados, no tiene puentes, porque todos los días se está produciendo el intercambio de bienes. Y por eso hay que utilizar esas herramientas, y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC es una de las grandes herramientas que le permite a los países utilizar todo este tipo por ejemplo, escáneres de contenedores para saber cuál es el contenido con la densitrometría adecuada, sin que, por ejemplo, se dañen las mercancías o se vaya a contaminar las mercancías cuando la policía antinarcóticos o la aduana abra un contenedor para la exportación a efectos de verificar que no lleva droga, ¿sí? Entonces son todos medios no intrusivos y muy rápidos, muy expeditos, que se están utilizando hoy en día y que es fascinante ver en la forma en que hay. Es más, Ángela, te cuento que en Suecia, en Singapur, ya hay inclusive barcos que son totalmente electrónicos, que son dirigidos sin ningún ser humano a bordo, y ha disminuido el riesgo, por ejemplo, de accidentes y de manipulaciones de las mercancías, y ofrecen una mayor seguridad. Es muy interesante que se haya podido llegar con el COVID a avanzar, como tú dices, hacia lo que hubiera sido el final del siglo XXI, y verdad que también que las instituciones, como es la Organización Mundial del Comercio, se esté adaptando y no termine, digamos, aplastada por esa nueva tecnología, sino que sí siga allí tratando de hacer la función que ha hecho durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. Gracias, Ángela, por tu invitación. Simplemente para cerrar esto del COVID ha sido un gran detonante para dar grandes pasos en esta materia. Y efectivamente la Organización Mundial del Comercio y sus miembros están respondiendo a todos estos nuevos retos y dándole cada vez más vigor al sistema de comercio multilateral, que de toda crisis sale algo positivo, y entonces esperamos que muchas reformas positivas a este sistema salgan como resultado de todas esas dificultades que está viviendo el mundo y que afectan no solamente las economías, el intercambio de bienes y de servicios, sino también todas nuestras vidas y nuestra salud. Ya ven ustedes cómo el COVID puede tener algo positivo, porque pues seguramente el mundo está cambiando y va a cambiar en muchas formas. Muchísimas gracias, Alejandro, y ustedes continúen en su canal Telepacífico.